Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a clasificar los intervalos según su especie. Debemos recordar que los intervalos musicales los podemos organizar según su disposición en el pentagrama y movimiento, pudiendo distinguir entre ascendentes, descendentes, conjuntos, disjuntos, melódicos, armónicos, simples y compuestos. Además, podíamos numerarlos en función de la cantidad de notas que conformasen ese intervalo. En esta unidad vamos a aprender a clasificar los intervalos según su especie. Al hablar de especie, debemos referirnos a cómo se cataloga los intervalos según el número de tonos y semitonos que tengan. Esa especie denomina los intervalos como menores, mayores y justos. Menores lo vamos a representar con una M minúscula y mayores y justos con una M y una J mayúscula respectivamente. Entre esta especie distinguiremos cuáles deben ser mayores y menores, o cuáles justos, pero una especie que todos los intervalos pueden ser en función de si el intervalo se agranda o achica es el tipo aumentado o disminuido, representado por las letras en mayúscula. Los intervalos que se catalogan como especie mayor o menor son los de segunda, tercera, sexta y séptima. Estos no podrían ser justos, y los que sí serían los intervalos de cuarta, quinta y octava, que a su vez no podrían ser ni mayores ni menores, pero recordemos que todos ellos pueden ser del tipo aumentado o disminuido. Ahora que ya conocemos cómo sería la especie de cada intervalo, vamos a analizar qué características deben cumplir para ser de un tipo u otro. Para ello nos vamos a centrar en los semitonos diatónicos entre las notas mi, fa y si, do, sea cual sea su altura, pero siempre la distancia entre esas notas que se incluyan dentro de la distancia interválica. Comenzando por los intervalos de segunda y tercera en estado natural, los consideraremos mayores cuando no tengan ningún semitono diatónico de los que hemos nombrado antes. Serán del tipo menor cuando contengan algún semitono diatónico, aunque debemos de tener en cuenta que las segundas menores son siempre distancia de semitono. Veamos varios ejemplos de intervalos de segunda y tercera. En este primero, de do a re, lo consideramos un intervalo de segunda mayor porque no existe ningún semitono diatónico mi, fa o si, do dentro. En este otro ejemplo, una tercera de do a mi también es del tipo mayor según esta regla. En cambio, si el intervalo es mi, fa, es una segunda menor, ya que esas dos notas sí conforman un semitono diatónico. Si pensamos otro ejemplo, como de re a fa, en este caso es una tercera menor, porque entre medias se encuentra el semitono diatónico mi, fa del que hablamos. Esto es todo lo que necesitas saber sobre las segundas y terceras. Recuerda que no pueden ser justas, solo mayores, menores, aumentadas o disminuidas. Continuando con los intervalos de cuarta y quinta, los consideraremos justos cuando tienen un semitono diatónico. Si observas el siguiente ejemplo, de do a fa, al tener un semitono diatónico dentro de esa distancia, cumple la regla, por lo que es una cuarta justa. El mismo caso ocurre con este otro ejemplo de do a sol. Dentro de esa distancia se encuentra el semitono mi, fa. Debemos de tenerlo en cuenta aunque no aparezca escrito en el intervalo. Esta sería la regla general de las cuartas y quintas, pero existen dos excepciones denominadas tritono que debemos de tener en cuenta ya que no siguen esta regla.
Al hablar de tritono nos referimos a la distancia que se compone de 3 tonos. Estas dos excepciones se forman entre las notas fa y si. Una de ellas es una cuarta aumentada. Este intervalo no sigue la regla anterior de cuartas y quintas, porque si te fijas no contiene ningún semitono diatónico. La otra excepción es si-fa, una quinta disminuida, que tampoco sigue la regla general, ya que contiene dos semitonos diatónicos. Estos dos semitonos, junto con el tono de do a re y de re a mi, conforman el denominado tritono. Esto es todo lo que deberías saber sobre las cuartas y quintas. Recuerda que en ningún caso pueden ser mayores o menores, solo justas, aumentadas o disminuidas. Continuando con las sextas y séptimas, decimos que se consideran mayores cuando tienen un semitono diatónico y cuando tienen dos se consideran menores. Si observas los siguientes ejemplos, de do a la tenemos una sexta mayor, ya que solo tiene un semitono diatónico en su interior. En este otro ejemplo, de do a si, al tener solo un semitono diatónico, sería una séptima mayor. Como ejemplo de intervalo menor, encontramos esta sexta de mi a do. Si te fijas, contiene en su interior dos semitonos diatónicos, por lo que sigue la regla para ser menor. Y por último, en este ejemplo de mi a re, encontramos una séptima menor que sigue el mismo caso que la sexta anterior. Al tener dos semitonos diatónicos en su interior, se consideraría menor. Recuerda que las sextas y séptimas no pueden ser justas, solo mayores o menores, aumentadas o disminuidas. No debes confundir las reglas de estos intervalos con las que utilizamos para las segundas y terceras. Por último, vamos a analizar los intervalos de octava. Estos se consideran justos si tienen en su interior dos semitonos diatónicos. Observa en el siguiente ejemplo de octava justa cómo aparecen los dos semitonos diatónicos. Recuerda que los intervalos de octava son justos, aumentados o disminuidos, pero nunca pueden ser mayores o menores. Esto es todo lo que necesitas conocer para analizar un intervalo melódico en su especie, pero ¿cómo podríamos analizar los intervalos que son del tipo armónico? Es muy sencillo, los intervalos armónicos se calculan desde la nota más grave hasta la más aguda, solo debes ir contando e identificar qué notas se encuentran en su interior. Si esto te resulta complejo, puedes pensarlo como un intervalo melódico. En este ejemplo hemos analizado una tercera mayor. Si te fijas en este otro ejemplo, de do a sol nos sale una quinta justa. Es de esta especie porque incluye la distancia de un semitono diatónico que es mi fa. Si así te cuesta más verlo, piénsalo como un intervalo melódico.
Como truco para analizar cualquier intervalo en su especie, te recomendamos que marques con una señal los semitonos diatónicos que encuentres al contar las notas. De esta forma identificarás rápidamente la especie de cada distancia. Esto es todo lo que hemos aprendido en este vídeo sobre los intervalos musicales y su especie. Si quieres seguir aprendiendo música, suscríbete a nuestro canal, visita nuestra página de Facebook o nuestra web, donde encontrarás multitud de ejercicios totalmente gratuitos.